Partiendo de este texto de 1 Samuel 1, 10 al 11, vamos a hablar de algunas madres ejemplares de la Biblia. La primera madre que hablaremos es Ana. Todo ese capítulo 1 se refiere a Ana. Y su esposo se llama Elcana. Parece que hacían una palabra muy interesante, ¿no? Ana y Elcana. Bienvenidos a la boda de Ana y Elcana. Entonces sonaba bonito, ¿no? Había rima también entre ellos. Pero había un problema de que Ana era estéril. Y por eso entonces que no podía tener hijos. Así que, ¿cuál es lo particular en este caso de Ana para ser una mujer ejemplar? Es que ella oró antes de concebir un hijo. En eso es ejemplo. Ana oró antes de concebir un hijo. Antes de ser madre, oró a Dios. Clamó a Dios para concebir ese hijo. Allí está, hemos leído ese clamor que sale de lo profundo de su corazón, ¿no? El deseo, el anhelo de tener un hijo. Y específicamente dijo, necesito un hijo varón. Eso es muy, muy saludable, hermanos. Porque hay algunas cosas interesantes que suceden en esta tierra, pues. Entonces, que los hijos vienen a veces porque, bueno, ya se formaron la familia. Otra vez vienen por accidente, ¿no? Y vamos a decir, ¿no? Y sencillamente se sorprenden ambos cuando viene el hijo, pues. En cambio, Ana está orando antes de concebir el hijo. Y ya vamos a decir, ya había una vida familiar ahí. Y como en esa costumbre de ese tiempo, no quiere decir que aprueba esto Dios, sino que eso era la costumbre. La sierva era Penina, y Penina en cambio podía tener hijos. Ya tenía hijos, ahí Elcana, el esposo, ya tenía hijos y podía estar tranquilo. Pero con Ana también vivían como familia, pero el problema era que ella no le daba hijos. En la cultura hebrea, esto era una situación muy triste, porque una dama que no podía tener hijos, no cumplía, para ellos, no cumplía el propósito por el cual se formó esa familia. No se formaba familia solo para estar los dos y así morirnos de viejitos, ¿no? Sino se formaba familia para tener hijos. Y si no venía el hijo, entonces, ¿para qué formamos familia? Eso era el caso. Yo aún más sabía que no estaba establecido en la ley, no era como decir una ley y su castigo. No, sino que decían entonces que una dama habrá pecado tanto que Dios le hizo estéril. Eso era la cosa. Y por eso entonces ella tuvo que orar antes de tener el hijo, ¿ya? Esto es muy, muy importante, ¿no? Detrás de la historia, detrás de las líneas, hay que ¿cómo decir? Usar la imaginación santa. Cuando oró Ana, ya Dios, y ella como si percibió que Dios le había contestado esa oración. Todavía no tenía el hijo, pero ya ella percibió que Dios le contestó esa oración. Y entonces, por eso hay que leer todo 1 Samuel, ¿no? Eso hacen en casa, hermanos. Los cristianos que crecen leen la Biblia. Y si no, no va a crecer, pues. Y entonces dice que Elcana convivió con su esposa. Pero Ana ya sabía que iba a tener un hijo. Imagínate ese encuentro íntimo. Entonces Ana está diciendo, ahora estoy concibiendo la respuesta a mis oraciones. Voy a tener
un hijo. Y ese hijo lo voy a dedicar a Dios. Y llegó a ser un profeta muy importante, Samuel. Entonces, en la mentalidad de Ana, no está diciendo sencillamente, ya voy a convivir con mi esposo como es habitual, vamos a decir, ¿no? Que las parejas convivan, sino que está diciendo, voy a tener un hijo y ese hijo va a ser importante para los planes de Dios, porque ahí está, luego vamos a hablar de la promesa, que llegó a ser el profeta. Ese profeta Samuel ha instituido a varios reyes. Fue importante en los planes de Dios. Imagínate en eso es ejemplar. Pues. Como les decía, hermanos, hoy día podemos tener hijos, pero saben que en la convivencia íntima de las parejas pueden tener esa mentalidad de que están trayendo un instrumento de bendición para la humanidad, o sencillamente que venga el hijo, ¿no? Venga lo que venga. Por eso vamos a decir, esta mujer lo estamos usando como instrumento, vamos a decir, de ejemplo, ¿no? Había una situación también delicada ahí, que necesitaba perdonar a su esposo, porque si lees bien el relato, hermano, al Cana no le interesaba eso. No le interesaba. Es decir, el Cana, su esposo, no sufría si ella podía tener hijos o no. Era una persona más. Y con tal que esté aquí en casa, que atienda los quehaceres y punto. No le acompañó en su oración para tener hijos, para resolver ese problema. Y más bien, por los hijos, estaba más apegado a Penina. Y entonces, Ana tuvo que perdonar a su esposo para poder ir a la casa de Jehová y pedir un milagro para su vida. Tuvo que perdonar a su esposo, vivir en ese espíritu de perdón. Cuando ella dice, esa es otra lección, cuando ella dice ya cumplió un añito, y se lo llevó para que dedique y se quede en el templo Samuelito, no fue el Cana. Dice, ya, haz lo que quieras, dice. Haz lo que quieras, le dice, ¿no? Ana le dice así bien clarito, en este año yo no voy a subir al templo, pero ya cuando cumple un añito Samuel, y entonces lo destetó, dice, al año, ya ahí sí voy a subir, dice. ¿Y qué dice el Cana? Bueno, haz lo que quieras, sí. Qué terrible. No le interesaba, hermano. ¿Eso duele o no? ¿Eso hiere o no? Cuando tú estás llevando la carga como dama, ¿no? Y a la esposa no le interesa. Pase lo que pase. Ay, ¿qué le interesa? Por eso Ana tuvo que perdonar a su esposo para tener su milagro. Vemos también que Ana tuvo que comprender a su sacerdote, equivalente a pastor. ¿Qué hace su sacerdote cuando ella está orando en el templo? ¿Han leído no la Biblia? Entonces, mayor de 3 años ya tiene que haber leído toda la Biblia, porque si 3 años tienes vida cristiana y no has leído toda la Biblia, ya estás atrasado, ya estás ya como enano espiritual. En 3 años se puede pasar leer toda la Biblia. 3 años, estoy sacando la cuenta. En un año puedes leer toda la Biblia leyendo 3 capítulos diarios y el domingo lees 4. Y hasta te va a sobrar días en un año. Y 3 años, hermano, ¿no has leído toda la Biblia? Ya, pues, hermano. Y si San Pedro pone un reglamento, ¿van a entrar al cielo los que han leído toda la Biblia? No entras. Menos mal que San Pedro no es el guachimán del cielo. Esa es broma, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando lo dedicó allí su sacerdote? ¿Su sacerdote qué pasaba? Ella estaba orando, pero dice,
movía su labio y posiblemente estaba a distancia el sacerdote, ¿no? Yo estaba un poco viejito, no escuchaba, pero entonces lo oía solamente. Y cuando clama, pues, está clamando a Dios, pues, no va a ser una postura así pasiva, sino de repente alzaba su mano, se arrodillaba y todo. Le veía de lejos y luego dice, mujer, ¿estás borracha? Digiere tu vino, dice, ¿no? Ese es su sacerdote, equivalente a su pastor. ¿Qué harías usted, mamita, si tu pastor te trata así? Es una situación bien difícil, hermano. Y ella tuvo que comprender. ¿Y cómo le responde? ¿Cómo le responde a su sacerdote? Le dice, mi Señor, dice, no es que yo estoy embriagada, ¿no? Sino que he orado a Dios de todo corazón, dice. He orado por un hijo, dice. Le habla palabras, alguna reacción, vamos a decir, la blanda respuesta, fe. La blanda respuesta. Por eso es una mujer ejemplar, hermano. Que cómo es que pasó estas situaciones, ¿no? Y ora, ahí va esa oración de Ana, ora acompañado de una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que su hijo lo iba a dedicar a Dios. Ojo que hay un condicional ahí. Dice, si tú me das un hijo. Hermanos, los hombres, los creyentes, hombres y mujeres, que saben orar, le ponen a Dios en apuros. Tu oración le puede poner a Dios en apuros. ¿Por qué? Porque le está diciendo ahí, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. ¿Ves? Y Dios tenía un plan, un propósito. En Israel tenía que haber profetas, sacerdotes y reyes. ¿De dónde iba a salir esos? No de Egipto, no de Babilonia, sino del mismo pueblo de Israel. Y por eso está como que está diciendo, si tú quieres un profeta, un sacerdote, un rey, yo soy estéril, yo quiero colaborar contigo. Pero si tú me das ese hijo, ese va a ser un sacerdote, un profeta o un rey que va a ayudar a cumplir tus planes y propósitos. Hay que ver eso. Se le ponen apuro a Dios. ¿Podría decirle Dios no? Ya no, pues, está de acuerdo a sus planes. El problema de nuestra oración, agárrenlo a esta bendición. El problema de nuestra oración es que pedimos para solo, dice Gálatas, Santiago, ¿no? Claro, es decir, pedimos para nosotros y no pedimos para la gloria de Dios. Claro, pedimos solo para nuestro beneficio. Yo sé que ella estaría muy alegre por su hijito, ¿no? Que está sirviendo al Señor todo, pero el mayor beneficio o propósito es para la gloria de Dios. Entonces, esas son oraciones que le ponen apuro a Dios. Pero las oraciones que nacen de nuestro egoísmo, a veces de nuestra propia, ¿qué podemos decir? Entendimiento de la vida, ¿no? Que así deben ser las cosas, ¿no? Y Señor, ayúdame a que hagan las cosas. Pero no buscamos la gloria de Dios en nuestras oraciones, eso no le incomoda a Dios. Pero te va a dar por misericordia, te va a dar alguna vez. Pero estas oraciones, hermanos, el Señor tengo que darlas. Y le dio un hijo, pase lo que pase, edad, cualquier situación, ¿no? Que le habrían dicho los médicos de ese tiempo, pero tuvo un hijo. Y no solo tuvo un hijo, tuvo 3 hijos más. Ahora, yo aconsejo también en algunas situaciones, cuando tú tienes un imposible, prométele algo a Dios. Si tienes un imposible, entonces esta situación ya, ¿quién lo va a arreglar? Prométele algo a Dios. Así que Ana llegó a ser una mujer muy importante, hermanos, en los planes de Dios y mujer ejemplar. Pero la segunda parte de este, ¿en qué aspecto también es? En que ella crió a su hijo. ¿Ya?
¿En qué forma? ¿Dónde encontramos eso? Ahí están en Samuel 1, a ver, 26 al 28. 26 al 28, 1, 1 Samuel 1, 26, 28. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. No, eso está en capítulo 2, ¿no? ¿Está bien o no? Ah, ya. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico ahora también a él todos los días que viva y será de Jehová. Pasamos al 2, capítulo 2, ahora sí, 18 al 20. 2, 18 al 20, ya cuando le entregué. Cuando ya estábamos varios años, Samuel dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, ese es vestido de sacerdote, y, ¿cómo dice? Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, dos puntos, Jehová te dé hijos con esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a casa y ahí tuvieron hablando de los más hijos. ¿Qué está diciendo? Mira, cuando estaba de 1 año, se lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote y se quedó. El sacerdote criaba, ¿no? Pero ella dice, llevaba el vestido. No lo desamparó. Y era un vestido de sacerdote. Efod era una parte, ¿no?, de la vestidura del sacerdote. Entonces se preocupó también por la crianza de Samuel, aunque estaba dedicado plenamente allí en el templo, ¿no? Así que ahí vemos entonces la crianza, ¿no? Que es compartido en la vida familiar el hombre y la mujer. No es solo responsabilidad de las damas, también es parte del hombre. El hombre establece los patrones morales, pero las damas reafirman esa enseñanza en los hijos. No contradicen los patrones morales que establece papá. Pueden conversar aparte de los hijos, sin la presencia de los hijos, si tienen alguna diferencia en las costumbres de casa, ¿no? Costumbres morales. Por ejemplo, dice, en esta casa vamos a fumar, en esta casa vamos a hablar palabrotas. No, nunca se ha puesto a conversar eso. Sencillamente se practica. Pero se debe establecer patrones morales. Y entonces papá y mamá conversan y dicen ya a los hijos, en esta casa no se bebe licor. ¿Ves? Y mamá entonces reafirma esa enseñanza, hace recordar lo que papá estableció. Pero ese papá es papá es el líder que establece los patrones morales en casa, ¿no? Y eso incluye también necesariamente la corrección. Ahí está el problema. La corrección es también doloroso, es castigo. Y ustedes saben, la psicología nos dice, los hijos buscan abogado. El que es más blando. Entonces, si mamá es, vamos a decir, muy estricta, busca a su abogado, a su papá. Y si papá es más estricto, busca a su abogado, a mamá. Y ese es el problema de muchos hogares, que no se establece una conducta en casa. Y el niño o la niña no sabe qué hacer, y cuando quiere salir con su gusto, busca abogado. ¿Y cuál es la expresión del niño o la niña? Es muy sabido siempre, dile a mi papá, dile a mi mamá. ¿Ves? Eso ya está jugando a ganar ventaja sobre el otro.
No es un juego limpio eso, ¿ves? Y entonces se necesita también, hermanos, tener pautas bien estables o de acuerdo para, hermanos, el clima moral de la familia. Si no, nos va a afectar, ¿no? Pero junto con Ana, en cuanto a crianza, está María. Si hubiéramos sido una iglesia católica, hubiéramos estado diciendo, la Santísima Virgen María, hubieran dicho, ¿no? Pero es nuestra hermana María, que creemos lo veremos en el cielo, porque cumplió un papel importante y creyó en Jesús, ¿verdad? En Lucas 1, 48, el 51. Esto es en cuanto a la crianza, ¿no? Madres ejemplares en cuanto a la crianza. Dice, Lucas 1, 48 al 51. A ver. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, a José y a María. Y ahí está la palabra, dice. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María, la madre de nuestro Salvador, guardaba, dice, toda esa cosa en su corazón. Quiere decir que está reflexionando, está pensando, todas estas cosas que me pasan. Y así está participando en la buena crianza de Jesucristo, nuestro Señor. Mira, María sabía que lo que estaba en su vientre no era producto humano, sino era de Dios. El ángel le habló, pues le explicó todo bien claro. Hasta José tuvo que darle luego alguna explicación después, ¿no? Eso me entienden. Entonces ella sabía que cuando nació Jesús, este no es un niño más, un judío más. Esto es el Hijo de Dios. Y piensa una madre que está pensando, yo estoy criando al Hijo de Dios. Ojo, entre paréntesis, no es procreación, no es que el Padre Jehová procreó en María. No, sino Jesús tomó la forma humana, es sencillamente. Pero veámoslo desde el ángulo de María, pues. En el aspecto humano, está criando al Hijo de Dios. A ver, para poder ilustrar, si un emperador importante del Imperio Romano tiene un hijo y luego dice, busca una madre para que lo críe este hijo. Y ahí dice, una madre dice, yo puedo criarlo. Entonces dice, vas a criarle a mi hijo como si fuera emperador. No como decir un ciudadano romano más, sino como emperador. ¿Cuál sería la responsabilidad de esa mujer? ¿No? Criar al hijo del emperador. Ahora María está criando al Hijo del Dios Altísimo. Eso es crianza. Y luego también vemos cuánta responsabilidad habría cuando María sabía que su hijo iba a ir a la cruz del Calvario. ¿Lo supo o no? ¿O no lo supo? ¿Sí? María sabía que su hijo iba a ir a la cruz. Mira, él es el primer bebito y el único que nace en esta tierra con el destino de morir. Porque todos los bebitos nacen con el destino de vivir, ¿sí o no? Son las cosas de esta vida que le cortan la vida, pocos años puede ser. Todo niño nace con un destino de vivir, pero este niño Jesús nació con el destino de morir. Y eso lo sabía María. Y entonces, cuando fue, pues, ¿por qué yo le digo eso? Porque cuando llevó a Jesús a los 8 días al templo para presentarlo, ¿quién se presentó ahí? Habían 2 ancianitos, un anciano y una anciana. Si leen la Biblia, saben. Ajá.
¿ves? Ana estaba ahí y era profetisa. El anciano también dice, ellos han entendido en las cosas de Dios y le dijeron exactamente a María lo que iba a suceder. Y entonces le dice, y una espada traspasará tu alma. Santo Padre. Y todo esto es. El anciano decía, ya Señor, déjame morir. Ya vi al Salvador, ¿no? Esta es la esperanza de Israel. Ya Señor, déjame morir. ¿Sí? Mira, estas cosas guardaba María en su corazón, fe. Y así le crió al Señor Jesús, mira, ejemplo, ¿no? Y por eso cuando estaba, hermanos, cuando estaba en la cruz del Calvario, entonces ahora María está comprendiendo todas estas cosas. Este es el destino de mi hijo. Él está muriendo por la humanidad, dando su vida por la humanidad. No era una cosa sencillamente, bueno, tiene que cumplirse, sino de corazón. Yo creo que el que más sufrió, hermanos, en la muerte, así, viendo la muerte del Señor Jesucristo, fue María, su madre. Por eso Juan el discípulo menor, ahí estaba acompañándole, y Jesús dijo desde la cruz, Juan, he aquí tu madre. Ya María, su madre terrenal, llamémoslo así, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y desde día, dice, le recibió en su casa. O sea, Juan llegó a ser el hijo ahí en casa de María. Mira, cuánto cuidado en esta correspondencia de afectos, ¿no? María se preocupaba por su crecimiento y le acompañó en muchas cosas ahí. Pero ahora Jesucristo le acompaña también en ese tiempo de dolor cuando le está viendo sufrir. Y le dice, no te vas a estar desamparada, porque Jesús era el hermano mayor por si acaso. Y entonces, cuando moría el papá, el hermano mayor ocupaba el lugar de papá en las cosas económicas. Tenía que traer el ingreso para ayudar a los hermanos menores. Y entonces ahora María está recibiendo ese cuidado de aquel hijo que le crió por tiempos. ¿Ves? Así que este es, hermanos, el ejemplo de María y de Ana, ¿no? Ahora otra historia le voy a contar ya en términos generales. 1 Samuel capítulo 25. ¿Quién es Abigail? 1 Samuel 25, apúntenlo para que lean en casa. Abigail fue ejemplar, hermanos, ¿saben por qué? Porque ella salvó a su familia y a sus criados, esclavos y todo, y sus bienes de una destrucción, matanza y destrucción por parte de David el rey. Les voy a contar el contexto. Ahí está en la Biblia, es un capítulo largo. Pero sucede que David ya era ungido rey, ya estaba ungido como rey, pero estaba en el trono Saúl. Y entonces había una lucha y todo esto fue permitido por el Señor para que David llegara en el tiempo oportuno al trono. Y entonces él estaba como perseguido, pero tenía un ejército. Dice, él formó su ejército, los despreciados de Saúl, heridos, maltratados, todo, formó un ejército. Y poderoso, como era hombre de batalla, los entrenó. Y entonces, cuando andaba por los cerros, por ahí, ayudaba a las personas. Y pasó por el lugar donde estaban los animales y los cuidadores de esos animales, de Nabal. Y entonces, los enemigos querían maltratar, robarlo así, y lo defendió David. Le hizo un favor, vamos a decir, a los cuidadores, ¿no?, de sus animales, y su vida también, hizo un favor. Y por eso que él, cuando se encontró con Nabal, le pidió alimento. Denos alimento, aquí somos 50 o 100 personas, denos alimento. Y Nabal, pues, como su nombre dice, ¿no?, era insensato. ¿Saben qué dijo Nabal? Dice, cualquier siervo se escapan, dice, de sus amos y van andando por ahí. ¿Quién serás tú? Lo desconoció.
no le dio nada. Y entonces se enojó David y dijo, yo sé quién es ese hombre, vamos a armarnos y vamos a su casa, desaparecemos todo. A todos, hijos y todos, criados y todo. Tenía su ejército. Pero. Y entonces ahí llegó la noticia a la esposa de Nabal, que era Abigail, pues, esa mujer, ¿no? Llegó estas noticias y le contó todo por los detalles. ¿Qué ha hecho? Y ahora está en peligro nuestra vida, ¿no? Y ordenó a los criados de casa, carguen en los burros todos los regalos, la comida y todo lo necesario. Yo voy a ir a solucionar este problema. Y se llevó no un burrito, sino varios con alimentos, ¿no? Para esas personas. ¿Cuántos soldados eran? 400. Mi hermano, 400 menús, pues imagínate. 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Ajá. Todo lo cargó y fue a buscarle. Entonces cuando está de lejos, dice, ya lo conocía por un ejercitazo que tenía ahí, y ella se baja y va, y qué palabras usa. Por eso lean, hermanos, ahí. ¿Qué palabras usa ella? Dice, se humilla tan delante de David, es aquí tu sierva, dice, ¿no? Y entonces perdona a mi esposo, dice, él es conforme su apellido, su nombre es, entonces perdona, dice, yo he traído aquí, dice, para tus soldados, dice, que se alimenten, Dios cumpla su propósito en ti. Ahí dice que está usando mucha diplomacia para poder hablar con el rey, el futuro rey, ¿no? Y entonces se calmó David y dice, chicos, vamos a almorzar acá, ya, no se preocupen, cancelado el proyecto. Y se salvó toda su familia. Y entonces Nabal estaba por ahí tranquilo, y un día le cuenta, pues su esposa le cuenta, ¿sabe la situación que hubo? David ya venía para destruirnos, porque tú le negaste la ayuda, el alimento. Le fue tanto la noticia, tan fuerte la noticia, que le dio un infarto y se murió. Solamente se murió de la noticia, ¿no? Imagínate que hubiera llegado a su casa, vamos a decir, los 400 soldados y con David. Hermanos, esa mujer salvó su familia por saber, vamos a decir, intervenir, tratar, ¿no? Algunos le han puesto, ¿cómo decir? Alguna debilidad o flaqueza, dice. No respetó la autoridad de su esposo, no le pidió permiso a su esposo para llevarlos, para hablar al rey. Hermanos, si hubiera hecho todo ese protocolo y el ejército, los hubiera exterminado. Así. Y algunos dicen, así debe ser. Hermano, lo que se busca es soluciones. No, pues cumplir el reglamento 1, 2, 3, 4, 5. Por eso estamos aquí en Perú, estamos mal, fe. Estamos mal. ¿Por qué no hay castigo a los delincuentes? Porque estamos involucrados en un tratado de derechos humanos. Entonces hay que cumplir 1, 2, 3. Y mientras nos están matando. Lo que se necesita son soluciones prácticas. Así, eso es lo que debemos aplaudir, celebrar, ¿no? Que haya soluciones. Y entonces, esta mujer fue una mujer que pensó de una vez en soluciones. No había esos momentos de hacer todo este protocolo. Y de repente, si le pedía permiso a Nabal, su esposo, para llevar los alimentos, le hubiera negado también. Y hubieran sido destruidos todos. Entonces, es una mujer que actuó, vamos a decir, en beneficio de su familia. Por eso las damas muchas veces han hecho actos heroicos
Porque el hombre tiene pues una mentalidad, creo que les hablé en otra ocasión, ¿no? Las mujeres piensan relacionado, todo está relacionado a su cerebro. Piensan varias cosas a la vez. Pero el hombre, en cambio, para pensar de trabajo, abre la cajita de trabajo. Y ahí piensa, trabajo, trabajo, trabajo. Si le dice una palabra de amor, de afecto así en su trabajo, no recibe. ¿Por qué? Porque está cerrado su cajita de afecto, de amor. Para que reciba cariño, afecto de su esposa, tiene que abrir la cajita de afecto, cariño. Y recién ahí recibe. Ese es el problema. Y somos muy literales. Mi Ronnie, ¿no? Y Ronnie te contaba en adolescente, en Arca Salvación iba. Y ahí entonces el líder pues, le dice, a ver, todos chicos, alcen sus manos. Y él está parado. Está parado así. ¿Y por qué no haces? Mano ha dicho, pues, no ha dicho brazo. Así somos los hombres, muy literales. Por eso entonces las damas se preguntan, ¿por qué tengo que decirle todo? Ya debe saber. No, así somos. Somos muy literales. Si usted nos dice, trae el balde, te trae el balde. Pero la dama, ¿qué está diciendo? Que traes el balde con agua. Tienes que hacerle específico, trae el balde con agua. De repente dice, tengo sed. De repente le traes un vasito, requiere una jarra. Pues. Así son los seres humanos. Los hombres somos muy literales. Las damas, en cambio, como su cerebro está bien relacionado, piensan muchas cosas a la vez y hacen, pues. Y ahí le ha salido, vamos a decir, algunas intervenciones muy heroicas y salvaron su familia. ¿Ya? Y por último, como conclusión, quiero hablar de ya en la realidad no es en este siglo, sino en el siglo anterior, Susana Wesley. Nada, ni tampoco el siglo anterior, en el siglo XVI, cuando está naciendo el movimiento metodista. Susana Wesley era madre, a ver, ¿de cuántos niños? Pero los que vieron fueron 11. Esta era una familia muy numerosa. Creo que en ese tiempo las familias eran, mira, las familias eran muy numerosas. Entonces, los que vivieron de Susana Wesley son 11 hijos. Y ella tenía, dice, su costumbre de hablar con cada uno de sus hijos, vamos a decir, en un tiempo. Da por intención a todos. Ella crió, pero luego hablaba con cada uno de ellos. Y entonces, de esta mujer crecieron y salieron dos personas importantes, Juan Wesley y Carlos Wesley. Uno fue compositor de música y el otro fue predicador, así que predicaba en muchos lugares y luego organizaba iglesias. Y ¿saben? Resultado de eso es la iglesia metodista, que es metódica, por eso dice, ¿no? Metodista, ¿no? Es muy parecido su doctrina a la iglesia peruana, algo así, ¿no? Pero comenzó con un movimiento del espíritu. Ahí está. Entonces, eso fue importante porque fue una denominación que impactó en el crecimiento de la iglesia. Imagínate que su hijo, y era uno de los 11 que él criaba. Esta mujer entonces en la iglesia metodista es bien reconocida, que tenía sus patrones bien claros. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando hay así patrones estables. Decía, ninguna mujer debe aprender a trabajar si antes no aprendió a leer, porque no le daba mucha importancia al estudio de las damas. En cambio ella dijo, no, mis hijas deben estudiar también. Y algunos dicen, pero ya ponlo al trabajo, que aprenda a trabajar. No, antes que aprenda a trabajar, tiene que aprender a leer, a estudiar. Así establecía las cosas precisas. Eso es bueno, es saludable. Hablamos en la escuela de padres
de crear proverbios. Para nuestros hijos hay que crear proverbios. Mi esposa le enseñaba los textos bíblicos a nuestros hijos. Así vamos a decir, memorizar. Dice, obedeced, papá, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿no? Le enseñaba, Dios es amor. Es bueno crearle proverbios. Somos una familia feliz, por ejemplo. ¿Ya? Es bueno enfocarse. Somos una familia que trabaja en equipo, es bueno. Pero nosotros somos una familia que progresa en equipo. Este es COFAR. Esos son proverbios. COFAR tiene sus proverbios. ¿Cuál? A ver, recuérdense. COFAR, una vez COFAR, siempre COFAR. Ese es un proverbio. A ver, digan. Sí. Esta mujer establecía así esos proverbios, esos lemas, para que sus hijos anden en el camino del Señor. Y logró, hermanos, que todos estuvieran involucrados. Unos sobresalieron más, pero ahí que el Señor los usó notablemente, ¿no? Bueno, por todo esto, nosotros estamos contentos de celebrar a las damas. En la iglesia son importantes las damas.